Muy buenas tardes a todos los asistentes. De antemano les agradecemos aceptar esta invitación. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Estamos atravesando momentos complejos y de alta incertidumbre. Sin embargo, estamos convencidos que esta es una buena oportunidad para aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan a su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Maritza Alvarado, soy coordinadora de posgrados de la Dirección de Especializaciones y hoy nos acompaña nuestra conferencista Sandra Ferreira, quien desarrollará el webinar Retos de la nueva normalidad para el profesional de ciberseguridad. La situación actual conlleva nuevas formas de comportamiento del ser humano en varios aspectos de su día a día. La tecnología nos enfrenta a una realidad sin precedente que llegó y debemos asumir. Esta nueva normalidad trae consigo retos que nos conllevan a replantear nuestros procesos de aseguramiento de la información con una óptica que genere confianza y agregue valor al interactuar en el ciberespacio. Antes de dar inicio a este webinar, quiero presentar a nuestra conferencista invitada, Sandra Ferreira. Sandra es ingeniera de sistemas, magíster en gobierno de tecnología informática, especialista en derecho informático y nuevas tecnologías y en gerencia de sistemas de información. Sandra cuenta con más de 26 años de servicio en el sector público y más de 14 años de experiencia en el tema de seguridad de la información. Es docente e investigadora de la región en temas de esta especialidad. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar sus preguntas vía chat y luego serán respondidas al finalizar la intervención. Antes de dar paso a Sandra, les recordamos que este webinar es presentado por el Programa de Seguridad de la Información ofrecido a través de la Dirección de Especializaciones y si requieren más información pueden dejarme sus datos también en el chat o escribirme al correo electrónico alvaradom@uninorte.edu.co. Los dejo con la conferencista. Muchas gracias, Sandra, por aceptar nuestra invitación también. Y bueno, adelante con lo que nos vienes a compartir. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Maricia. Gracias a la universidad por esta invitación. Y bueno, pues vamos a dialogar un poco de este tema que de una u otra forma, como tú muy bien lo decías en la introducción, nos llena de retos, pero también de muchas incertidumbres. Y eso es a lo que tenemos que precisamente empezar nosotros a formarnos para todos esos retos. Entonces vamos a hablar un poquito del contexto de algunos comportamientos digitales que de una u otra forma esta nueva normalidad nos trae. Algunos retos desde una triada que traemos y algunos datos para reflexionar. Entonces, cuando empezamos a hablar de ese contexto que tenemos en esta gran paradoja que nos sale es esos comportamientos digitales que precisamente ese día a día que vamos nosotros teniendo utilizando las tecnologías nos conllevan. Y decimos, bueno, pero es que en muchos aspectos nosotros veníamos utilizando la tecnología. Y claro, sí, veníamos utilizando la tecnología, pero esta situación, en esta crisis en que nos encontramos, de una u otra forma, nos impacta aún masivamente en la utilización de las tecnologías, conllevando masificadamente la utilización de ellas en diferentes contextos aún más, ¿sí? Entonces empezamos a hablar, por ejemplo, desde el punto de vista del trabajo, en el estudio, en el comercio, en la banca, a nivel de salud, a nivel de las relaciones sociales y el entretenimiento. Entonces, por ejemplo, en las relaciones sociales, de una u otra forma, eso se venía con unos pasos agigantados y se fortalecía cada vez más. Y teníamos redes sociales para cada uno de los gustos de todos los ciudadanos. Entonces, de una u otra forma, eso ya se venía forjando a esta transformación digital. Y lo mismo en el entretenimiento. Entonces, muchas plataformas digitales de una u otra forma ya se estaban ahí. Ya era como que ciertas actividades que hacíamos nosotros de forma presencial la veníamos disminuyendo porque encontrábamos ya en estas plataformas esas actividades que podíamos hacer desde cualquier lugar. Pero ¿dónde empiezan nosotros a fortalecernos estas situaciones, estos aspectos dentro de este nuevo entorno que nos trae? Entonces, es allí
en donde empezamos nosotros a mencionar este concepto de nueva normalidad. Y no es nuevo, o sea, la frase de nueva normalidad se ha utilizado desde años atrás por muchos autores en diferentes crisis, posterior a crisis financiera, posterior incluso a muchas crisis desde el punto de vista de la salud y en otros contextos que se han venido realizando y utilizando esto. Pero algo importante que nos lleva a empezar nosotros a revisar al interior de la ciberseguridad. Esta frase de nueva normalidad es precisamente las consecuencias a que nos puede llegar esta masificación, esta transformación digital de forma hacia abrupta. En Colombia veníamos preparándonos, sí, veníamos preparándonos porque teníamos esa consigna de convertirnos en un gobierno totalmente electrónico, de convertirnos en ciudadanos digitales, utilizando las plataformas cada vez más para todos los trámites, para todos los servicios, disminuyendo esa presencialidad que de una u otra forma también obstaculizaba muchas cosas y podían agilizarse ciertos procesos. O sea, ese era nuestro pensamiento desde el punto de vista de esa transformación digital y hacia allá íbamos. Pero, ¿qué pasa con esta crisis? ¿Qué pasa cuando nosotros nos traen y de una u otra forma la transformación digital hacia donde vamos? Dice, tenemos que empezar a cambiar el chip, a repensar muchas cosas como las veníamos haciendo hasta esto. Y es precisamente esto lo que nos dice es, bueno, algo nuevo, algo que no existía, y eso se está acomodando a ese comportamiento común. O sea, lo nuevo ya se nos empieza a convertir en común. Es allí en donde empezamos a adaptar nosotros esta frase de nueva normalidad. Cuando empezamos a estandarizar lo que ya empieza a volverse cultura, a volverse precisamente normal. Entonces, es allí. Ese repensar de esa nueva normalidad hacia allá es donde vamos a decir, ok, listo. Entonces, ¿qué tenemos dentro de todos estos comportamientos digitales? Articularlos con estos retos del profesional de ciberseguridad. Entonces, empecemos a revisar. Trabajo. Voy a coger algunos, no todos, dentro de los aspectos que vimos en el primer slide. Entonces, vamos, por ejemplo, al trabajo. El trabajo fue de una u otra forma de esas actividades que nos cambian definitivamente frente a unas situaciones. Entonces, empecemos a hablar del teletrabajo. Colombia tiene ley de teletrabajo. Colombia tiene protocolo de teletrabajo. Incluso hay una organización específica que tiene los lineamientos detallados para teletrabajo. O sea, veníamos trabajando frente a esos protocolos para motivar e incentivar que todas las organizaciones conllevaran al teletrabajo. Pero para eso se requiere de inversión, para eso se requiere de infraestructura, para eso se requiere de formación. No podemos decir que las organizaciones como tal de Colombia, públicas, privadas, estamos completamente preparadas para un teletrabajo. No. Algunas tienen protocolos avanzados, algunas han venido implementando eso y lo hacen muy bien, en muchos casos exitosos frente a esta parte del teletrabajo y allí eso es, allí se va avanzando en las diferentes partes. Pero, ¿qué es lo que precisamente se masificó frente a esta nueva normalidad? Y es el trabajo en casa. Un trabajo en casa, es decir, usted va a seguir haciendo sus actividades, pero de su casa, con su dispositivo, ¿sí? Entonces, ahí empezamos nosotros a imaginarnos, decir, ok, listo. Entonces, estás tú trabajando desde tu casa, o sea, la oficina la tienes desde cualquier parte, estás ubicado y vas a trabajar con tus herramientas. Entonces, empezamos a hablar, o sea, el sitio cambia, ¿sí? Entonces, ahí empezamos nosotros a iniciar y a replantear estos nuevos escenarios que nos conllevan de una u otra forma a imaginarnos cómo pueden ser los aseguramientos frente a estas nuevas normalidades. Entonces, esto llega.
Es decir, ¿será que esto tiene retorno? Ya esto no va a ser. Y empezamos a hablar del trabajo alterno. Entonces, hay esas posibilidades en algún momento cuando estas situaciones empiecen a convertirse normales, volvamos pero a un trabajo alterno, porque todavía estamos en un tiempo en que no sabemos más allá qué puede pasar, más allá hasta dónde puede ir esto. Entonces estamos todavía en ese proceso de transición porque no hemos encontrado todavía esas luces, esos datos que nos digan hasta dónde vamos a estar, cuándo vamos a replantar, cómo vamos a iniciar o cómo vamos a nuevamente estar y cómo vamos a convivir. Pero algo sí que hay es ese trabajo alterno. ¿Y qué consiste el trabajo alterno? Hacer trabajo en casa y hacer trabajo presencial, que muy probablemente es uno de esos nuevos escenarios que esa nueva normalidad nos va a traer. Entonces, ese, ese trabajo alterno debe conllevar con ciertos protocolos que me permitan a mí generar este aseguramiento. Entonces, ese es el primer comportamiento digital que de una u otra forma el escenario de las nuevas normalidades nos trae. ¿Ok? Listo. A nivel de educación, entonces, ¿cómo nos cambia estos escenarios a nivel de la educación? Entonces, hablamos de educación virtual, ¿sí? Entonces, muchas universidades, muchos centros educativos, muchas instituciones, muchos colegios y todo eso que venían ya trabajando frente a una virtualidad, pues para ellos hay una continuidad. Pero los que definitivamente estaban en un ente entre lo presencial, allí es donde hay retos y se empiezan a replantear estas nuevas formas de llevar la educación. Entonces, esa transición se convierte a educación virtual. Lo mismo a nivel de clases remotas. Entonces, hay otro tipo de plataformas que se convierten para hacer clases remotas y presenciales con algunos protocolos. Eso es lo que nos va muy probablemente traer esta nueva normalidad dentro de esos retos. Y es esa educación presencial para ciertas situaciones que unas disciplinas que definitivamente lo requieren, entonces pues se tendrán algunos protocolos para poder llevar a cabo este tipo de eso. Entonces es eso, ese es el trabajo que allá vamos a llevar. Entonces esa semipresencialidad en donde tenemos. Entonces miren, estamos hablando de trabajo alterno y estamos hablando de algunas educación de presencial con protocolos, o sea, semipresencial dependiendo de eso. Entonces, miren cómo esos comportamientos digitales en estos aspectos ya deben de estar tejiéndonos en nuestra mente, es decir, cómo vamos a empezar a asegurar esos procesos para poder llevar esa transición a esos escenarios. Ok, comercio. Bueno, venimos trabajando en el comercio digital. Tenemos ley de comercio desde el año 99. Y eso se ha venido fortaleciendo y la banca y las transacciones y todo eso. Pero muchos quizás no hacíamos esas transacciones, preferíamos ir a hacer nuestras filas, preferíamos ir allá a hacer la presencialidad y todavía era como de esa cultura tradicional frente a este tipo de transacciones. Esta situación nos cambia ese comportamiento a lo que definitivamente es digital. Entonces, con ciertos aseguramientos, con ciertos aspectos a tener en cuenta, sí, claro, la doble autenticación, la utilización del token y muchas otras cosas, irnos al sitio seguro y a revisar todo eso. Entonces, ese comportamiento está ahí. Pero este tipo de comportamientos conllevan también a otras cosas. Claro, ahorita lo vamos a mirar dentro de las reflexiones que podamos hacer. Entonces, este es otro de esos comportamientos que de una u otra forma empieza a masificar. Pero hay otro comportamiento que nos conlleva en esta nueva normalidad y es el salud, sector salud. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, en la actualidad, situación actual dentro de la crisis, ¿sí? Y posterior en ese nuevo escenario de esa nueva normalidad frente a estando con la crisis, pero en avances de fases que se vayan avanzando dependiendo del estado de ella, ¿sí? Y que de una u otra forma ese escenario se va convirtiendo en esa nueva normalidad. Entonces,
hay aquí algo muy interesante. Mire, y empezamos nosotros a trabajar en ese comportamiento y hablamos de las transacciones electrónicas a nivel de historias clínicas, a nivel de todos los trámites virtuales que se hacen en Portal Salud. Entonces ya hay órdenes que definitivamente se hacen es a nivel de las plataformas, muchas que se venían haciendo de manera presencial ya en las nuevas plataformas y con la nueva normalidad definitivamente se hacen en plataformas digitales. Pero a lo mismo son consultas. Ya, por ejemplo, a nivel del sector salud tendrán algunas triadas, esos triajes normalmente que se venían haciendo, algunos se seguirán haciendo a nivel de la virtualidad y lo mismo algunas consultas que a veces no requieren la presencialidad del paciente al iniciar, sino solamente para asignar el análisis o otras cosas y ya posterior pues sí empezará entre la semipresencialidad. Entonces es allá. O sea, todas estas situaciones que nos están conllevando ahora en esta crisis van a ser una oportunidad para fortalecer este uso de las plataformas. ¿Sí? Pero también tenemos un reto y es a nivel de historias clínicas. Las historias clínicas son un dato sensible. Las historias clínicas ya en Colombia hay una ley, incluso de este año, que conllevan a que empecemos a tener nuestras historias clínicas electrónicas. ¿Sí? Y eso va a tener que fortalecer estas instituciones para fortalecer sus procesos y asegurar ese dato sensible. Quién tiene acceso, quién no, y proteger de una u otra forma ese dato. Entonces, miren dentro de todos estos escenarios de nueva normalidad a dónde nos están conllevando estos comportamientos que están articulados con nuestro día a día. Porque es nuestro día a día. Esto que les he traído aquí es nuestro día a día convertido frente a un mundo digital. Entonces, es allá en donde nosotros tenemos que empezar a repensar esta situación. Ok, entonces, esta nueva normalidad nos conlleva a esos nuevos escenarios, pero también trae consigo esas nuevas amenazas o amenazas fortalecidas o esas amenazas más robustas frente a esos espacios masificados que estamos teniendo nosotros de la utilización de la tecnología en cada uno de nuestros comportamientos y nuestro día a día. Esos ataques estructurados que muchas veces debemos de conocer e identificar para nosotros poder manejar. Es lo que nos conlleva a poder gestionar la incertidumbre. Claro, debemos empezar a replantear, a revisar cómo podemos nosotros orientarnos la gestión de la incertidumbre, porque es que la incertidumbre no va a desaparecer. ¿Y por qué no va a desaparecer? Pues sencillamente porque estamos en una etapa en donde dentro de nuestra crisis actual por lo del virus, estas fases van a ir aumentando hasta poder encontrar frente al sector salud esos picos que los epidemiólogos de una u otra forma están orientando. Pero a nivel de nosotros como ciudadanos y que debemos de conllevar una continuidad de esas actividades de nuestro día a día, se tienen que ir precisamente derivando hacia manejar esa incertidumbre y poder articularlo con los comportamientos que nosotros estamos teniendo. Es decir, continuar nuestro trabajo en casa, continuar nuestra vida a nivel de nuestro comercio electrónico, continuar nuestro eso. Entonces, eso nos conlleva a esos retos. Transformación digital, pero gestionando la incertidumbre dentro de estos nuevos escenarios, teniendo en cuenta e identificando todo y cada uno de lo que consigo va a traer esta situación. Entonces aquí les traigo, por ejemplo, unos tips para gestionar la incertidumbre en este contexto de ciberseguridad. Ojo, cuando hablamos de tips, es decir, oye, mira, estos aspectos, empecemos nosotros desde lo básico a revisarlos, a interiorizarlo y tengamos allí eso, empecemos a replantearlo frente a eso.
cada uno de estos aspectos es necesario revisarlo en cada sector, en cada contexto, en cada organización. Porque no puedo decir que la gestión de riesgo para cierta organización es la misma gestión de riesgo para otra organización. No, esto es totalmente diferente. Entonces, por eso aquí estamos hablando de componentes globales, generales, pero que de una u otra forma hay que aterrizar a la organización en la que ese profesional se encuentre respondiendo por ese proceso. Entonces, a nivel de gestión de riesgo, ya en estos momentos debo de tener identificado esos riesgos con estos nuevos escenarios. Y estos nuevos escenarios que se están presentando, pero también imaginándonos a esos escenarios futuros que de una u otra forma, acuérdense, estamos manejando una incertidumbre dentro de esos nuevos escenarios. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos que replantearnos. Identificar nuestras vulnerabilidades, gestionar los riesgos, conocer nuestros activos, todo esto dentro de esa gran gestión de riesgo que nos conlleva este proceso. Planes y protocolos. Ya debemos de tener un plan. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo vamos a actuar? Eso, priorizar esos diferentes escenarios que de una u otra forma en nuestra organización estamos manejando. ¿Qué es la prioridad para la organización? ¿Qué es lo necesario para la organización? ¿Qué es lo importante? Y cuando empiezo yo a manejar eso, lo prioritario, lo urgente, lo necesario, ahí de una u otra forma empiezo a gestionar y a poder filtrar lo que es necesario invertir en la organización, ¿sí? Entonces empezamos a hacer esa lista de chequeo en la que debemos empezar a implementar acciones de una a corto, mediano y largo plazo. Para eso son estos planes. Entonces tenemos que replantear si los que tenemos que ajustarlos y tener protocolos que de una u otra forma estén aterrizados hacia esta realidad que tenemos en el momento y que nos está conllevando hacia estos nuevos escenarios. Esto es algo que de una u otra forma nos va a ayudar a gestionar esta parte de gestión de incertidumbre. Pero hay otra y es esos controles. Ok, ¿qué controles tengo? ¿Qué controles de una u otra forma están articulados con ese plan que tenemos en la actualidad? ¿Cuáles controles están siendo asertivos frente a esta situación y cuáles controles debo implementar o prever frente a esas situaciones y estos escenarios que vamos a manejar? Entonces, tengo que ir haciendo esa lista de controles para poder ajustarlos hacia estos nuevos escenarios y hacia estas realidades. Esto es importante hacerlo desde cada uno de los procesos de la organización para poder aterrizarlos y documentarlos, ¿sí? ¿Y cuál es el otro componente que de una u otra forma me va a ayudar a gestionar la incertidumbre? La educación. La educación es parte fundamental de la gestión de la incertidumbre, porque si desconozco algo, si no estoy formada en algo, si tengo como esa venda frente a algo, me va a ser difícil, o sea, esa dificultad va a ser aún mayor si no cuento con herramientas que de una u otra forma me permitan afrontar esa situación que no conozco, que no voy a conocer. Entonces tengo que irme formando para tener esas estrategias y que me permitan de una u otra forma poder asumir esos retos. Asumir esos retos con competencias. Entonces, eso es precisamente a lo que, y por eso es que está ese componente de educación dentro de la máxima expresión, porque es que es lo que nos va a permitir. Cuando yo estoy educada, cuando estoy formada, cuando tengo esas competencias y que de una u otra forma me he formado frente a esto, esto me va a generar una sensación de seguridad en la toma de decisiones. Entonces, allí empezamos nosotros a gestionar una incertidumbre con cada uno de estos componentes, con cada uno de estos aspectos frente a las situaciones que vamos a tener dentro de esas nuevas normalidades. ¿Ok? Listo.
Por ejemplo, entonces aquí vamos a traer una situación que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, ¿qué tenemos? Trabajo en casa. Listo. ¿Qué tenemos desde el punto de vista de la organización? ¿Qué depende a nivel de la organización? Entonces, plataformas tecnológicas de tecnología de información y comunicaciones que tenga en esto la organización. Eso depende de la organización, la tiene que tener estructurada, asegurada, con todos los protocolos y todas las políticas de una u otra forma ya ajustadas a estas nuevas realidades, ¿verdad? Y esos controles que surgen frente a estas situaciones que nos conllevan. Lo mismo en la parte de monitoreo, que de una u otra forma se nos convierte, por ejemplo, en los accesos de VPN y otras ciertas situaciones que dependen de la organización. O sea, eso es lo que está del lado de la organización. La política, de una u otra forma, que nos conllevan a mantener la articulación entre nuestro empleado, que no sabemos en dónde y de qué parte se está conectando, y por último, pues la formación. O sea, debo de tener una continua formación para, para mi personal desde cualquier nivel. ¿Ok? Entonces, esos son algunos aspectos que dependen de la organización. Estamos hablando, por ejemplo, en trabajo en casa. Pero por parte del usuario también depende ciertas situaciones para poderle dar continuidad a este aspecto de trabajo en casa. Entonces, por ejemplo, ¿qué depende por parte del empleado? Conectividad. Entonces, debo de tener, ok, que mi conectividad por lo menos esté arriba, pueda yo tener acceso a cada una de las acciones que mi día a día del rol que llevo en la organización me pueda permitir, ¿sí? Almacenamiento, cómo se están haciendo los almacenamientos. Estoy definitivamente trabajando a través de VPN y todo se encuentra en los mismos equipos, o se está dejando algo en la nube, o se está dejando algo local. Todo esto es cierto. O sea, cómo articulo esas políticas que de una u otra forma tiene la organización me ha dado de acuerdo a eso. Entonces, eso depende de cómo esté yo dando esos atributos para poderme articular con mi plataforma de la organización, ¿sí? ¿Cómo estoy accediendo? ¿Estoy teniendo backup? ¿Tengo yo esa información en sesiones como tal de mi dispositivo normal? Los mismos sesiones que tienen toda mi familia, que comparten toda mi familia. ¿Tengo sesiones definitivamente independientes o no? Pues yo tengo el equipo exclusivo para cuestiones laborales. Son todas esas situaciones que como usuario, como empleado, tengo que empezar a analizar frente a las exigencias de una u otra forma de que me conlleva este trabajo en casa. Antivirus es algo que también depende como tal del usuario. Las actualizaciones. Software legal, licenciamiento, todos esos, cada uno de los aspectos. Entonces, cuando tenemos nosotros todos esos, miren que estamos tomando solamente un ejercicio frente a lo que es trabajo en casa y algunas actividades, porque pueden surgir más, créanme que pueden surgir más a nivel de que se empieza a desgranar y a hacer granular aún más esta situación. Entonces, cuando empezamos nosotros a revisar esto, es decir, está en capacidad una organización. Uno, entregarle todas las herramientas definitivamente al usuario y entonces ya ahí nos convertimos en lo ideal del teletrabajo, ¿sí? O definitivamente dependo de eso que está allí en esta primera parte de lo que depende como tal eso y simplemente doy formaciones para que mi empleado como usuario a la vez sea consciente frente a situaciones y que empiece a fortalecer esas herramientas desde su casa para que pueda hacer el trabajo de una manera más adecuada. Son esas inquietudes que de una u otra forma nos conllevan a repensar en estos escenarios, ¿sí?
porque como les decía, es algo que estamos nosotros dentro de lo que puedo y dentro de lo que se debe exigir, pero otro dentro de esa nueva normalidad, dentro de lo que estamos en la capacidad también de dar. Entonces allí esos diferentes componentes que nos conllevan a nosotros y es a esto. Entonces, ¿cuál es? O sea, ¿hacia dónde tienen que precisamente las organizaciones fortalecerse para asegurar estos procesos y estos comportamientos digitales que nos está dejando esta nueva normalidad? Entonces, yo le traigo cuatro componentes como componentes principales frente a precisamente poder analizar y asumir estos retos que nos conllevan. Entonces, definitivamente la educación. Como les decía, este es uno de los componentes principales que se convierte en aliado de las organizaciones en la actual y para manejar estos nuevos escenarios que nos van a empezar a surgir frente a cada uno de estos comportamientos. La educación. La educación a todo nivel y de diferentes sectores dentro de la organización, ¿sí? Porque no es lo mismo llevar a cabo un programa para los responsables de seguridad, para los directivos o para los usuarios de ciertos procesos. Entonces, eso es importante tener en cuenta esto. O sea, las educaciones dependen de los diferentes niveles. Ok. La adaptación, o sea, una organización que pueda tener esa capacidad de adaptación en las diferentes fases que nos va conllevando esta incertidumbre y estas nuevas normalidades es la que precisamente va a tener esa opción de continuar operando, de continuar su negocio, de llevar a tener esa capacidad resiliente desde el punto de vista de la organización, ¿sí? Anticiparnos a cómo puede llegar a ser esos nuevos escenarios y cómo pueden impactar en nuestra organización. Entonces, y anticiparnos con protocolos, con políticas, con tecnologías hacia allá. O sea, anticiparnos hacia cada uno de lo que de los hechos y de las tareas que hemos venido identificando frente a cada uno de los procesos para poder nosotros conllevarnos esto. Indudablemente la comunicación. Debemos de empezar a manejar una comunicación adecuada de doble vía en cada una de las organizaciones y para eso debo empoderar a mis empleados. Cuando mis empleados están empoderados, cuando tenemos un flujo de comunicación adecuada dentro de todos estos procesos, el aseguramiento se basa aún más articulado en estos aspectos en la confianza. Y es precisamente lo que nos conllevan estos procesos de seguridad, porque realmente, ¿qué es lo que me genera a mí esa sensación de seguridad? Es la confianza frente a donde usted esté haciendo su transacción, esté aplicando o esté de una u otra forma teniendo su comportamiento digital. Entonces, eso, cómo lo esté haciendo, de una u otra forma me va a conllevar a mí a esa confianza. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a hablar y a tener estos aspectos articulados desde el punto de vista de la organización, me empieza a generar confianza frente al proceso. Y si genero confianza frente al proceso, pues obviamente como tal la organización gana frente a todos los procesos que hacen y al producto que entregan. ¿Sí? Entonces, cuando decimos, bueno, pero ¿y esto articulado para llevar a dar esa continuidad a nivel de aseguramiento de la información? ¿Cómo lo podemos hacer en este tiempo de crisis? No nos vamos a inventar. Dentro de todas estas estructuras hay buenas prácticas y normas y estándares que de una u otra forma ya vienen y que en ningún momento están quedando obsoletas frente a esta situación. No. Aquí tenemos estas buenas prácticas y lo que tenemos es que aterrizarlas y lo que tenemos es que ajustarlas y empezar a revisar frente a la nueva situación que nos está conllevando. Acuérdense que esos son ciclos, ciclos que precisamente van siempre a tener
vamos a tener el diagnóstico que va a ser nuestra entrada a ese proceso. Y empiezo a generar el ciclo y eso me va a conllevar a una cultura. Entonces, todo esto está interlineado para precisamente generar esa confianza de la que hemos hablado. Entonces, esto es a lo que nos conlleva a gestionar la seguridad de la información en estos escenarios de la nueva normalidad. Y es eso, o sea, aterrizarlos a las situaciones. Y eso, ¿cuál es? Eso que precisamente pues, revisemos y hagamos ese diagnóstico asociado a nuestra gestión de riesgos de cómo estamos, cuáles son nuestras prioridades en la actualidad frente a la situación actual y frente a esos escenarios para venir para poder nosotros implementar ese sistema de gestión, ajustarlo o fortalecerlo frente a nuestros nuevos escenarios, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos conlleva precisamente cada uno. Entonces, aquí precisamente tenemos algunos aspectos que podemos empezar nosotros a estar priorizando en las organizaciones frente a estos nuevos escenarios que nos están conllevando estas realidades, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí los principios básicos de la seguridad: confidencialidad, disponibilidad, integridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos nuevos escenarios, de esta nueva normalidad, ¿qué nos podemos ir enfocando frente a cada uno de esos aspectos? ¿Se acuerdan que en el anterior decía, bueno, ok, entonces gestionemos seguridad en la nueva normalidad? Entonces aquí empezamos a identificar ciertos aspectos que de una u otra forma me van a conllevar a poder nosotros trabajar en ellos. Entonces, a nivel de confidencialidad, entonces a nivel de acceso. Prioricemos a nivel de acceso y prioricemos la protección de datos personales. O sea, son dos, miren que son dos componentes que de una u otra forma articulado con los dominios que se encuentran ya implementados en un sistema de gestión, son dos dominios fuertes frente a las exigencias actuales están. Entonces, revisemos y prioricemos frente a eso para irlos encaminados a esto, porque hacia allá van la nueva normalidad. Hacia allá precisamente esos escenarios nos tienen que llevar a conllevar y a repensar en esto. Entonces, vamos a ir aterrizando hacia esas prioridades. A nivel de disponibilidad, pues en estos momentos estamos como colapsando el tráfico por las diferentes utilizaciones de esto. Aquí en estos momentos nosotros estamos conectados en este espacio, pero al igual que nosotros en el mundo hay muchas conexiones actualmente también haciéndose en esto. Entonces, en las carreteras quizás ellos, los ISP, han tenido que ir ampliando esas carreteras a medida de que va también acelerándose esa utilización y masificándose más y dando un mejor servicio. Entonces, hacia allá va. O sea, la disponibilidad en las organizaciones tiene que ir concentrándose a toda esa parte de conectividad, todo eso de la capacidad de nuestros canales y de conllevar esos medios para que de una u otra forma esa transmisión se pueda hacer como debe ser. Pero también tenemos que pensar en la infraestructura, o sea, esa capacidad de nuestra infraestructura actual, en la capacidad de esos nuevos escenarios que nos están cada vez más exigiendo, ¿sí? Y es que ahorita todo, por ejemplo, a nivel de lo que son las videoconferencias, todo el trabajo remoto, todas las VPN, entonces toda esa gestión de la capacidad tiene que ir articulado precisamente con la infraestructura que nosotros tengamos y que debamos también fortalecer. Entonces, miren, allí vamos aterrizando ciertos aspectos de la seguridad de la información que nos conllevan a estos retos de esta nueva normalidad. Gestionar cambios. ¿Por qué es necesario? Pues claro, dentro de esto hemos tenido que hacer muchos cambios a nivel de disponibilidad en todas las organizaciones. Entonces son cambios que no sabemos nosotros, están en estos momentos, pero no sabemos nosotros si de una u otra forma tengamos que regresarnos a lo anterior o tengamos que definitivamente cambiarlos o algo. Entonces es necesario gestionar los cambios para poderlos identificar y que no se vayan a convertir después en un problema en el momento en que ya definitivamente tengamos que hacer ajustes o actualizaciones dentro de este proceso. Entonces, dentro de esta disponibilidad son estos
características como dentro de las prioridades que tenemos que empezar a revisar. A nivel de integridad. Entonces, a nivel de integridad, estos nuevos escenarios, precisamente frente al agilizar todos estos procesos, frente a revisar y a darle continuidad a todo y cada uno de las actividades que nosotros nos conllevan nuestros comportamientos digitales que tenemos. Entonces, por ejemplo, tenemos las firmas electrónicas. Las firmas electrónicas, yo creo que a más de uno de nosotros se nos ha convertido en un día a día. O sea, todo lo estamos firmando electrónicamente. Yo creo que es raro que esté imprimiendo, esté firmando y vuelva a escaneo. Es difícil porque yo creo que ahí se nos ha definitivamente esa idea del cero papel se está conllevando a un ideal dentro de esta situación. Entonces, la firma electrónica es lo que me va a permitir a mí de una u otra forma generar algunas ciertas garantías frente a la integridad. Pero para eso debo de tener también de una u otra forma unas buenas prácticas para poder tener esa utilización adecuada de estas firmas electrónicas frente a las transacciones que hacemos. Y es a lo que nos lleva a ese no repudio, de que definitivamente me vaya articulado de un proceso de autenticación que esté fortalecido frente a lo que estemos haciendo. Y a nivel de cifrado, que también es otra de esas listas de chequeo que debemos tener allí. Bueno, les ofrecemos excusas. Parece que la profe tuvo un inconveniente con su internet, pero démosle unos minutos mientras puede retomar la presentación. Sí, gracias. Respondiendo a lo que me escriben acá en el chat, estamos revisando ajustes técnicos para retomar la charla. Bueno, mientras tanto, aprovechemos este espacio. Si alguien tiene alguna pregunta, la pueda ir colocando en el chat. Entre tanto, la profesora Sandra regresa para tener ya como un pool de interrogantes y con eso finalizar la charla del día de hoy.
Bueno, mientras regresa la profesora Sandra, aprovecho para hablarles de la especialización en seguridad de la información que ofrece la Universidad del Norte desde el año antepasado. Ya ahorita el 21 de agosto se gradúan los primeros especialistas de seguridad de la información y precisamente lo que busca formar este programa es esos perfiles que estén en capacidad de estructurar todos los sistemas de gestión de seguridad de la información alrededor de esta triada que nos comentaba la profesora Sandra. El plan de estudios está estructurado de manera escalonada para que todos los estudiantes pues vayan adquiriendo las competencias y al final puedan estructurar estos planes de continuidad de negocio que hoy son tan necesarios pues en el contexto en el que nos encontramos y por supuesto toman especial importancia para el futuro. Digamos que un sistema de seguridad de la información lo que busca es tener un libreto para seguir en caso de que pasen este tipo de inconvenientes. Y a la pregunta que nos hace por acá Ricardo Palacio, ¿será entonces la infraestructura técnica de cada hogar un componente a considerar en la gestión de continuidad del negocio y las organizaciones? Pues lo que podemos decir es que sí, porque ya las organizaciones estarían distribuidas no solo en el lugar físico donde vamos a trabajar, sino pues en donde está cada una de las personas que están trabajando. Entonces, por supuesto, la infraestructura técnica, no solo en lo que se refiere a Internet, sino pues en el espacio que tiene ese trabajador y en las condiciones con las que está prestando su servicio desde su casa. Entonces, bueno, miremos a ver qué nos dicen por acá. Listo, retomamos, Sandra. No te escucho. Aló, ¿me escuchas? Listo, ya. Ahí estamos. Ahí estamos de nuevo. Ok, listo. Y ya me están escuchando bien y todo. Sí, ya yo te escucho. Ok, listo. Ok, precisamente de estos nuevos escenarios que la virtualidad nos conlleva y a esas situaciones que nos podemos encontrar para manejar lo imprevisto. Pero bueno, es precisamente la capacidad resiliente a donde tenemos que ir dirigidas nuestras acciones para poder tener unas respuestas rápidas, que es lo que requieren las organizaciones hoy en día. Entonces, revisando precisamente todo este contexto que ya veníamos dentro de esa triada principal de los principios de la seguridad, ya aterrizando a esos grandes componentes que de una u otra forma venimos manejando, es decir, bueno, ok, entonces con todos estos escenarios, con cada uno de estos comportamientos digitales tenemos, con cada uno de estos aspectos que de una u otra forma desde el aseguramiento de la información tenemos que empezar a trabajar, tanto desde las organizaciones como de lo que dependen también de cada uno de los usuarios en cada esquema y en cada contexto que hemos revisado. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a revisar frente a estos retos, qué tenemos y qué podemos de una u otra forma empezar a trabajar. Entonces, listo. A nivel de procesos, entonces, como les decía al principio, los procesos en estos momentos es lo que ya nosotros debemos de tener documentados tanto en esta situación que tenemos actuales, esos protocolos que estamos trabajando frente a trabajo en casa y a cualquiera de estos comportamientos que de una u otra forma estemos trabajando, pero también esos procesos articulados hacia esos nuevos escenarios que nos están conllevando a esto. O sea, tener los procesos, protocolos, lineamientos, políticas ajustadas a la realidad de los nuevos escenarios que nos puedan venir trabajando, gestionando las incertidumbres, conociendo.
¿Cómo gestiono la incertidumbre? ¿Se acuerda que algunos tips que le daba? Y es preciso conociéndome mis riesgos y de una u otra forma que nos conlleve a tener cuáles son los controles adecuados y educar. Entonces, basado en todo eso, ya debemos de tener nosotros esos procesos aterrizados frente a la organización. Por otro lado, la tecnología. Tengo que conocer qué, cómo está mi tecnología actual, si realmente tiene la capacidad para gestionar todos estos retos que nos conllevan esos nuevos escenarios. Debo fortalecer cuál va a ser mi prioridad frente a esos procesos que tengo yo que darle continuidad o que he identificado que son mi core o tengo que articularlos para poder darle esa continuidad. Entonces, eso tengo que irlo realizando. Primero hago esos procesos, primero precisamente actualizo y aterrizo todo eso y después lo conllevo con aterrizar la tecnología. ¿Qué necesito? Esa gestión de esa capacidad. Por eso es importante gestionar la capacidad a nivel de tecnología para no quedarnos precisamente cortos frente a estos nuevos escenarios que estamos teniendo. Ok, personas. Indudablemente siguen y seguirán siendo en esta nueva normalidad ese de una u otra forma componente principal frente a la ciberseguridad. Porque es que las personas de cualquier rol que nosotros nos encontremos, tenemos que ser conscientes, pero yo creo que ya a nivel de conciencia tenemos que ir escalando a otros niveles, a nivel de personas. Y cuando hablo de ir escalando es que ya tenemos que encontrarnos empoderados en ciertas situaciones de manejo de la seguridad de nuestra organización, pero también desde el punto de vista de nuestros comportamientos digitales. Por eso es que en estos momentos, a nivel de personas, a nivel de los roles que estemos manejando, tenemos que ser más conscientes, pero tenemos que estar mejores formados. Esos son los retos que estos nuevos escenarios, que esta nueva normalidad nos conllevan dentro de cada uno de estos aspectos que nos va. Ok, entonces, de todo esto, aquí tenemos eso. Ok, ese profesional de ciberseguridad, ese responsable en seguridad de la información. De una u otra forma, esta persona que trabaja en seguridad dentro de nuestra organización, por fuera de nuestra organización, cada uno de esos contextos en que se encuentra, ¿cuáles son esos componentes principales para poder asumir estos retos que estos escenarios nos están conllevando? Entonces, miren estos 4 aspectos. Toma de decisión. La toma de decisión desde el punto de vista de manejar el sentido común. Y ese sentido común desde esa experticia que vamos fortaleciendo con nuestro día a día y esa capacidad de análisis. Cuando yo articulo la capacidad de análisis con el sentido común, voy a poder tener una toma de decisión mucho más oportuna y un poco más asertiva. Entonces, a eso. ¿Y por qué digo poco y no digo asertiva? Porque es que estas situaciones son cambiantes frente a la toma de decisión que tú debas tomar en esa situación, en este momento y frente a esto. Pero cuando tú trabajas frente al sentido común y a la capacidad de análisis, eso te va a ti poder orientar a tener esa toma de decisión mucho más asertiva. ¿Ok? Entonces, eso es de los primeros aspectos fundamentales que este profesional de esta generación para manejar estos nuevos escenarios tenemos que empezar a contextualizar. Comunicación, definitivamente. La comunicación es uno de los componentes principales a nivel de estos profesionales, con una responsabilidad social, porque a nivel de lo que se encuentra articulando, las situaciones que están manejando dentro de la organización y articular cada uno de esos actores que se tienen que comunicar en las diferentes fases, escalando las comunicaciones y escalando la situación dependiendo de lo que conlleven, pero con una responsabilidad social, teniendo en cuenta que no es solamente desde su rol, sino la organización y el resto de la comunidad. Entonces es importante tener en cuenta porque a veces somos profesionales excelentes en nuestra organización,
pero en nuestra sociedad no somos profesionales. Entonces, ojo, porque esto es como liderar con el ejemplo de esa misma forma, o sea, hacia allá está precisamente pensado esto. La flexibilidad. Estos escenarios nos tienen que conllevar a manejar precisamente una flexibilidad, ojo, sin dejar lo que nos conlleva el contexto de una calidad adecuada frente a esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de flexibilidad frente a estos entornos, hablamos de esa adaptación al cambio y de tener una visión para poder darle continuidad a cada uno de estos comportamientos digitales que hemos venido revisando, pero desde el punto de vista de la flexibilidad, ¿sí? Porque no podemos tener ese pensamiento de la seguridad solamente en lo que es el no, el no, no. Aquí tenemos que articularnos frente a una flexibilidad para adaptarnos al cambio con una visión, pero asegurando el proceso. Y definitivamente vuelvo y recalco en la educación, pero en la educación desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de empoderar a cada uno de los roles y cada uno de los actores que estemos involucrados dentro de este proceso. Sensibilizar. Esas sensibilizaciones cada vez más tienen que irse fortaleciendo a medida que vaya avanzando en los procesos, ¿sí? Y otro de los aspectos fundamentales en esto es la parte de investigar. Entonces, la parte de que seamos cada vez más curiosos, escudriñemos frente a cada uno de estos procesos y todo eso. Estos son como esos aspectos principales, estos definitivamente basados en la ética y la disciplina, como comportamientos rectores que nos van a llevar a nosotros a poder articular cada uno de estos componentes. Entonces, estos son los retos, señores, que nos conllevan estos nuevos escenarios para nosotros como responsables de la seguridad o profesionales de seguridad o en los roles que estemos manejando desde el punto de vista de la seguridad en los diferentes contextos. Para terminar, traigo estas reflexiones para nuestra región. Y es que precisamente a veces no creemos las ciertas situaciones hasta cuando nosotros no empezamos a decir, oye, está pasando, tenemos. Entonces, este es un dato de este año, de enero a mayo del 2020, frente a los delitos aquí en el Atlántico. Entonces, tenemos 267 denuncias por delitos informáticos en el área metropolitana de enero a mayo del 2020. De esos, el 68% son hechos ocurridos en Barranquilla. El 52% por hurto por medios informáticos y semejantes. O sea, eso va relacionado, fíjense, precisamente a esa masificación que estamos haciendo nuestras transacciones y miren, o sea, es una realidad. Y el otro 34%, o sea, que traje los porcentajes más altos de estos números, es el acceso abusivo a un sistema informático. Entonces, estas, señores, nos llevan a repensar nuestras acciones frente a esos roles que tenemos en la organización y que tenemos que empezar a fortalecer con estos nuevos escenarios que nos conllevan. Y pues le termino precisamente con esta fase de transformarnos para ser parte de una sociedad digital responsable. Con esa consigna terminamos y bueno, espero que esta información que comparta precisamente les sirva y podamos cada día más encontrarnos dentro de este quehacer de investigar y escudriñar para poder fortalecernos como personas y profesionales. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por este espacio provechoso que hemos tenido para abordar esta temática. A continuación te voy a leer algunas preguntas que nos han dejado acá en el chat. Hay una que hizo Ricardo Palacio, que pues se la contesté en el espacio que tú no estabas, pero de todos modos quisiéramos escuchar tu opinión al respecto. Ricardo nos dice, ¿será entonces la infraestructura técnica de cada hogar un componente a considerar en la gestión de la continuidad de negocio en las organizaciones? Sí, definitivamente es uno de los
esos ítems para identificar por parte de la organización frente a lo que nosotros queremos dar continuidad. Pero sí debemos de revisarlo, sí debemos de tener esas especificaciones como mínimas para poder nosotros darle continuidad a nuestros negocios. Porque eso hace parte precisamente de esa continuidad frente a los procesos. Si mi empleado no cuenta con esa herramienta o no cuenta con unas configuraciones que yo necesito como mínimo para dar a ese proceso lo relacionado, pues muy probablemente se va a ver impactado del proceso. Entonces, definitivamente, entre ese ítem por parte de la organización para identificar y hacer esa lista de chequeo, debe estar esto y debe tener protocolos claros frente a lo que requerimos para poder darle continuidad desde el punto de vista del empleado. Ok, muchas gracias, Sandra. Por otro lado, ¿crees tú que esta nueva normalidad llevará a las organizaciones a prestar un poco más de atención y a invertir en la ciberseguridad? Debe ser. El deber ser es que todas las organizaciones como responsabilidad dentro de su agenda priorice la seguridad de la información, priorice la ciberseguridad desde este contexto para asegurar precisamente los procesos, porque estamos viendo de que cada vez más avanzan todos estos nuevos escenarios de los nuevos ataques, de cada vez más vamos a tener muchos más delitos y todo eso. Entonces, ¿cómo estamos nosotros protegiendo nuestra información para eso? Entonces, la respuesta es definitivamente sí, debe ser una prioridad dentro de las agendas de las organizaciones. Ok. Bueno, Sandra, muchísimas gracias a ti por atender nuestra invitación y por todo este tema tan interesante que tratamos. Como les decía a los asistentes en el espacio que tuvimos, este webinar está patrocinado por la especialización en seguridad de la información. Nos encontramos en la segunda promoción y justamente pues nos encontramos en la etapa de consecución de los nuevos estudiantes que adelantarán su año de estudio con nosotros. Aprovecho para contestar la pregunta de Wesley García, que me dice que cuando confirmamos si la especialización es 100% virtual. Entonces, Wesley, por el momento, las clases que van desde el 14 de agosto, que es el inicio de clases, hasta el mes de diciembre, van a ser llevadas de manera remota. Es decir, vamos a conservar los horarios que tenemos para las especializaciones y nos conectamos de manera síncrona y remota con los profes a través de las herramientas que tenemos en la universidad para ese fin. Y después de diciembre, que es cuando iniciaría el segundo semestre, pues estaremos actuando dependiendo de lo que nos digan las autoridades de salud e igualmente el Ministerio de Educación con respecto al manejo de volver al aula frente a la emergencia sanitaria. Entonces, bueno, con eso podemos terminar este webinar. Las inscripciones aún se encuentran abiertas y son gratuitas para las personas que asistieron a esta actividad. Entonces, les deseo buena noche a todos. Sandra, nuevamente, mil gracias y mil gracias a todos por atender nuestra invitación. Que pasen buena noche. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta Bueno, luego.